Hola, bienvenidos a esta serie, La Profecía Bíblica para hoy. Tendremos un tema interesante hoy día, por tus palabras se te conoce. Vamos a ver la historia de Peter Larsoni, cómo fue realmente por sus palabras, él mismo se vendió y fue preso. Vamos a ver esto en breves momentos. Bien, vamos a tener hoy día un tema muy interesante. Por tus palabras se te conoce. O sea, de acuerdo a cómo tú hablas, tarde o temprano se te va a llegar a conocer quién eres, en verdad. Había un muchacho un poco delincuente realmente, Peter Larsoni. Él alegaba su inocencia ante el juez y decía ser totalmente inocente allá en Michigan, los Estados Unidos. Pero a él le estaban culpando por ser un delincuente del narcotráfico y de portar cocaína, marihuana. Y Peter Larsoni se defendía con sus palabras y decía que él era totalmente inocente, y en el momento que se saca la casaca para poder seguir alegando con sus palabras su inocencia, se le cae ahí un paquetito de cocaína. En esos momentos cambiaron sus palabras y se enredó realmente de tal manera que no pudo ya alegar su inocencia. Sus propias palabras lo fueron vendiendo a tal punto que el juez dijo: ya no hay más pruebas que pedir. Aquí vemos que él mismo por sus palabras ha reconocido su delito de traficar droga. ¿Cuántos de nosotros no hemos a veces dicho cosas que no teníamos que decirlo, pero salieron por nuestra boca, por nuestros labios, por nuestras palabras? Porque ya Jesús había dicho hace 2000 años atrás, Él lo dice en Lucas capítulo 6, del 43 al 44, dice que todo árbol se le conoce por sus frutos. Y Él dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se le conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian las uvas. Ya Jesús había dicho que un buen árbol se le conoce por sus frutos. Da buenos frutos, es un buen árbol. Da malos frutos, es un mal árbol. O sea, realmente por las palabras que uno dice se nos va conociendo. Yo aprendí esto después de tomar mucha atención a este principio que Jesús enseña en el Sermón del Monte. De verdad yo aprendí a conocer mucho a las personas de la manera en que hablaban. Si hablaban de una manera correcta, suelta, ni siquiera tartamudeaban, yo decía: esta persona está hablando en verdad. Pero hay personas que a veces detrás de la mentira viene un tartamudeo. Y les digo eso porque a mí me pasaba eso años atrás de joven. Yo podría decir que era hasta un tartamudo porque tal vez mentía mucho en ese tiempo. Y la mentira te hace que tartamudees, y eso ya uno va reconociendo que hay algo de mentira. Entonces, ¿cuándo fui libre de todo eso? Cuando comencé y me propuse diciéndole al Señor que Él gobierne mi vida. A Jesucristo le dije: Señor, tú ahora sé el Señor de mi vida. Señor, tú ahora maneja mis palabras. Hazme una persona como tú quieres, que sea transparente, veraz. Y en medio de esa nueva vida en Cristo, cuando le recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, procuré no mentir más. No le digo que ya de ahí nunca más mentí, seguramente habré mentido y habré estado perfeccionándome el Espíritu Santo a través de los años, pero en medio de eso
me di cuenta que ya la verdad fluía en mí, estaba la verdad, no importa lo que pasaba, decía la verdad. Y me acuerdo que se fue el tartamudeo. Qué interesante que por las palabras se nos puede conocer. Hay un principio que enseña un comentarista y dice: lo que son es más importante que lo que nosotros decimos o hacemos. O sea, lo que somos, lo que eres tú, es más importante, dice este comentarista, que lo que haces, o a veces hasta decimos, ¿no? Las palabras nos van a reflejar el carácter que tenemos. Las palabras van a reflejar quiénes somos realmente. Pero eso es más importante para Dios. ¿Quién eres tú en el fondo? Simplemente el hacer o el decir a veces no siempre reflejan lo que uno es. Hay gente, por ejemplo, que hace muchas cosas buenas y aparenta cosas muy buenas en su trayectoria de servir o dar o ayudar, pero detrás hay otra persona. Entonces no siempre ahí se puede ver quién es esa persona. Y hoy en día también hay personas que hablan mucho, demasiado, o sea, hablan de tal manera que pareciera que esta persona, wow, es un carismático, es una persona que sí debe ser buena, pero detrás de esas palabras, ¿quién es esa persona? Por eso es que mayormente se te va a conocer, no solo por tus palabras, como hemos dicho, que es una forma, pero también por lo que eres realmente. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? Y ese ser que está interior solo lo puede cambiar Jesucristo si tú le entregas tu vida. Si tú le dices: Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Solo con un arrepentimiento sincero, pidiéndole a Dios que te ayude, Él va a cambiar toda tu vida y te va a hacer una persona diferente. Por eso Jesús mismo en Lucas 6:45, Él dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en eso quiero subrayar: la abundancia de lo que está en tu mente, en tu corazón, la abundancia, lo que abunda, realmente lo que está en ti, eso va a salir por tu boca, por tus labios, tarde o temprano. Jesús no se equivoca. Él dice: por eso el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, va a sacar lo bueno. Entonces, ¿quién nos puede hacer hombres buenos? Si no solamente el Señor Jesucristo. ¿Quién nos puede ayudar a hablar correctamente? ¿Quién más sino el Señor Jesucristo? La palabra, el hablar, según la RAE, dice que es la facultad, la palabra dice es la facultad de hablar. O sea, cuando tú hablas, estás diciendo una palabra. Es una facultad que Dios te dio. Si ese don que Dios te dio de hablar y de transmitir y comunicarte con otros está rodeado de pecado, está rodeado de mentiras, está rodeado de falsedades, de engaños, ahí se va a alterar tu sistema que Dios te dio para hablar. Procura siempre hablar la verdad y vas a ver que vas a hablar fluido, vas a hablar correctamente. Por eso es importante que tú le digas a Dios: ayúdame, Señor, ayúdame a hablar correctamente, ayúdame a hablar en la verdad, ayúdame a ser transparente, que no esconda nada, que sea lo que sea, que me conozcan como soy y quiero hablar tal como lo que tengo en mi corazón. Si tú le dices eso a Dios, a Jesús, Él pronto va a venir a tu mente y a tu corazón y te va a ayudar. La Biblia dice, Jesús mismo nos dice: el que viene a mí no le echo fuera. Jesús mismo quiere que tú toques la puerta y Él te va a abrir para que puedas tú recibir esa
unción, ese poder de Dios. La Biblia a ese poder de Dios que va a venir sobre ti, que va a hacer milagros en ti y que vas a hablar de una manera extraordinaria, como tú mismo no te has imaginado. Ese poder se llama el Espíritu Santo. Y por eso Jesús, antes de irse y desaparecer en las nubes, antes que estos ángeles le dijeran, así como vistes ir a Jesús y desaparecer en las nubes, así va a venir un día. Ese mismo Jesús que va a venir un día, ese mismo Jesús que se va a parar ahí en el monte de los olivos, ese mismo Jesús hoy día te ha enviado el Espíritu Santo, que la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ahora está el Espíritu Santo para ayudarte en este tiempo de gracia. Pero ya vendrá el día en que no vas a poder ya más disfrutar de la gracia, del regalo de Dios, porque ya vendrá el juicio. Y estamos en tiempos proféticos. La serie de hoy es la profecía bíblica para estos tiempos. Y la profecía bíblica para estos tiempos nos dice justamente que nosotros necesitamos ahora más que nunca agarrarnos de Dios, entregarle nuestra vida a Dios, orar, conversar más con Dios, recibir la palabra de Dios, o sea, leer la Biblia con hambre, con deseos de entenderla. Y si no la entiendes, busca siempre personas que te expliquen lo que dice la palabra de Dios. Yo he estudiado 5 años teología, por eso trato de servir en eso a Dios, explicando lo mejor que puedo la palabra de Dios. Y en la medida que tú también le pidas al Espíritu Santo, que está en tu corazón, en tu vida, ayúdame, Señor, a entender la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, eso lo dice Jesús, te enseñará las cosas que Jesús había dejado. Así que estamos en un tiempo profético en el cual no puedes decir, no tengo a alguien que me enseñe. El Espíritu Santo te puede enseñar ahí donde tú estás sentado, ahí donde estás todos los días trabajando, o estás tal vez en casa o en la oficina. Ahí, si tú lees un poco la Biblia y le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender, Él te va a ayudar a comprender y vas a ver cómo vas a estar más unido que Dios o con Dios mismo. Por eso es que hoy es importante que entregues tu vida a Jesús y que le digas, Señor, yo necesito de ti. Si quieres entregar tu vida hoy a Jesús, repite esta oración junto conmigo para que Dios pueda venir a tu vida. Dile así, Señor Jesús, gracias te doy porque hoy entendí que sin el poder tuyo, sin el poder del Espíritu Santo sobre mi vida, siempre, Señor, tendré problemas en mis palabras, en mis frutos. Necesito tu presencia para poder, Señor, hablar correctamente, en la verdad, para poder, Señor, transmitir sobre todo las buenas noticias que en Cristo hay salvación. Hoy, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y hoy te doy control de mi mente, de mi vida. Ven, Señor, a mí. Yo te invito a que entres a mi corazón y controla toda mi vida, sé el dueño único. Y yo quiero confesar y decir que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y porque Él vive, yo también viviré para siempre. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor, por estar ahora conmigo. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si has hecho esta oración, seguramente Jesús ahora mismo está ya trabajando en tu corazón con el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.